En Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia. 88.5 FM en Porvenir y Punta Arenas. Canal 34 de TV Red, YouTube y Facebook Live. Presentamos Patagonia Positiva. Un espacio para analizar las opiniones de expertos que motivan a apreciar el lado positivo de la vida, entender nuestro propósito, agradeciendo las cosas simples y a quienes nos brindan tranquilidad y alegría en el cotidiano vivir. Conduce Adolfo Canales Huentericán, coaching de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenidos a Patagonia Positiva. Caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Por fin es viernes 6 de marzo del 2026. Así que me imagino que usted compartirá en la tarde una cervecita, un pisco sour, un cafecito, algo para disfrutar el término de la semana. Bueno, para los que trabajamos mañana, igual una cervecita. Hay que hacer una pequeña pausa. Hoy día el programa número 12 de Patagonia Positiva, acá en Radio Presidente Ibáñez, una radio con historia. Hoy día es San Olegario. Con el invitado que tengo hoy día, tenemos un invitado muy especial en Radio Presidente Ibáñez. Tenemos hartas cosas en común. La vida nos ha ido juntando y dentro de eso también creo que conocemos un olegario, que a todo esto el nombre olegario es de origen germánico, que significa preparado para la lucha, y que corresponde a un santo que vivió entre 1060 y 1137, que dicen que su cuerpo todavía está incorrupto, estas cosas místicas que tiene la Iglesia Católica, ¿cierto? Y que está sepultado en la Catedral de Barcelona. Se caracterizó porque tuvo un obispado, un arzobispado y administró otros territorios en España simultáneamente. Dicen que era muy buen orador, que era estimado por sus contemporáneos, prudente administrador y mediador, porque en ese tiempo lidiaba con los reyes, entonces tenía que saberse llevar bien con ellos. Una, para que protejan a la Iglesia Católica, y segundo, para que no tengan peleas entre ellos. Así que, y hoy día también es Santa Elcira, pero de Elcira sí que no encontré nada, solamente que es de origen germánico y que significa noble adorno. Por mi parte, tenemos saludos para don Olegario Mella, que fue compañero nuestro de la Universidad de Magallanes. Digo nuestro porque ahí está nuestro invitado, que ya lo vamos a presentar. Olegario es una persona de bien piolita, es un colega de bien sencillo, así que un fuerte abrazo para él y que yo sé que le está yendo muy muy bien. Y como Elcira, yo me estaba acordando de doña Elcira Ruiz Treviño, que en realidad ella es Elcira con R. Ella fue jefa de Telefónica, y me acuerdo siempre de ella porque ya hace tiempo que ella se retiró de la empresa, ahora es Movistar desde hace muchos años, pero siempre fue una persona muy correcta, era muy estricta, porque a través de cuando uno tiene contratos de contratistas a cargo, como contador, una vez se conversa con los jefes de las empresas principales, y ella siempre se caracterizó por ser una persona muy sencilla, pero muy directa y al mismo tiempo también muy seria. Y Panchito Pérez se acordaba del fallecido, un abrazo al cielo, a don Olegario Gómez, periodista deportivo. Así que saludos para su familia. Hoy día comenzamos saludando a nuestro invitado, porque este programa Patagonia Positiva tiene son dos formas de hacerlo. Una es a través de una columna que analizamos y que está basada en psicología positiva, pero buscando el lado positivo de la vida sin hacernos el profesional de psicólogo. Y ahí hemos hablado, por ejemplo, de la importancia de disfrutar el viaje, ser optimalista más que perfeccionista, la importancia de la amabilidad, actitud positiva, el optimismo y la autoestima. También hablamos de la positividad tóxica, cuando ya la cosa era muy exagerada, y también hablamos del realismo salvaje. Y la última vez que nos escuchamos, estábamos hablando de el propósito que uno tiene en la vida y que muchas veces cuesta encontrarlo. Y dentro de este propósito es donde está la otra parte del programa, que lo vamos intercalando semana por medio, que son las entrevistas, donde gente que ya está en una etapa media de la vida, no vamos a decir que son ni muy mayores ni muy jóvenes, podemos decir un adulto joven, y que ellos nos cuentan a través de su experiencia cómo ha sido este tema de su propósito, cómo lo han encontrado, cómo deambularon, las bases, recuerdos bonitos, etcétera, pero siempre desde el punto de vista positivo. Y ahí hablamos con la profesora de inglés Nidel Barrientos, nuestra profesora de Liceo Contardi, ella, porvenireña de tomo y lomo, el profesor de música Roberto Núñez, reconocido músico en Punta Arenas,
de la técnico en enfermería y mujer destacada del año 2023, Lisa Bello. También hablamos hace 2 semanas atrás con la productora, comunicadora y directora de la Academia Puy, Silvia Contreras, conocida en el medio cultural y comunicaciones como Mica, que dicho sea de paso, esta semana fue destacada como mujer destacada, valga la redundancia, de Punta Arenas, como año 2026. Así que creo que tuvimos un acierto ahí igual en invitarla, porque realmente la señorita Mica, o Silvia Contreras, ella ha desarrollado cosas muy importantes, muy interesantes y muy integradas. Pero hoy día tenemos una persona especial, un periodista que también está en el mundo de la cultura, que poco a poco está haciendo un trabajo que quizás ya lo venía desarrollando de tiempo y él nos contará, pero está gestionando cosas que van a tener una relevancia y que ya se están asomando. Con ustedes voy a dejar en unos minutos más a nuestro amigo, que lo presento inmediatamente, don Floan Luna Roa. ¿Cómo estás, Floan? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar en Radio Presidente Ibáñez, en tu programa. Y a esta hora de la tarde compartiendo desde una radio que conozco hace ya varios años, donde hice mi práctica profesional cuando recién llegué a Punta Arenas. Así que un gustazo de estar contigo. Nos conocemos de hace mucho tiempo, así que además un placer conversar contigo, Adolfo. Muy bien. Gracias, Flor, por aceptar la invitación. Y lo bueno de la comunidad magallánica, Punta Arenas, es que todo está cruzado, estamos en vías cruzadas. Y en este momento no estamos compartiendo una cerveza, pero estamos tomando agüita, lo cual igual es bueno. A mi amigo Flor lo conozco posiblemente entre los años 80 y 83, 84 más o menos, ahí no recuerdo ya, pues nos conocemos de la población Nueva España. Usted dirá, ¿cuál es la población Nueva España? Porque ya no es nueva, ya es como parte habitual de Magallanes, es la población que está frente a la Plaza del Tránsito, esas casitas como de piso y medio que le llaman. Ahí nosotros nos crecimos, jugamos a la pelota con Floan, con su hermano Danilo. Claudita no, porque Claudita era más chiquitita, porque ella jugaba con las niñas de la cuadra, del sector. Y de ahí conocimos a Floan y la faceta de Floan para mí, antes de darle pie a la conversación, era de un chico que le gustaba mucho dibujar, que le gustaba la naturaleza, era muy obediente, realmente muy buen hijo, siempre lo aprecié, que siempre con sus papás muy respetuoso. Lo acompañaba a comprar pan al supermercado que hoy día es el Unimar de Centeno. En esos tiempos comíamos, él pasaba a comprar ayuya y lo acompañaba y le sacábamos una ayuya, por supuesto, que era el precio de la compañía. No sé si lo retarían o no, porque llegaba con menos pancito a la casa, pero esa era la tónica con nuestros amigos, que era una infancia muy bonita, muy limpia, muy blanquita. Y Floan también es una anécdota que le gustaba coleccionar arañas, y nunca nos olvidamos de eso, en un frasco, pero no las mataba, él las juntaba, entonces después andaba con su frasco mostrándonos los diferentes especímenes. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día, en la evolución que va teniendo nuestro amigo, gran profesional, porque yo pensaba que él iba a hacer algo como naturalista, como algo de esa área, y ahí vamos a conversar y vamos a entender qué pasó con él, y nos encontramos en esta gran faceta también que le ha ido muy bien. Amigo Floan, magallánico. Así es, estamos en Lomo. Sí. Nacido y criado. Nacido y criado acá. Oye, tus papi, ¿cómo se llamaban tus papás? Bueno, Ricardo y Liliana, y buenos padres, de esos que nacieron en la generación boomer, así que estamos hablando de que nacieron en los 50, por ahí. Mi mamá un poco más jovencita, ya tenía 10 años de diferencia con mi papá cuando se casaron, y yo nací prácticamente a los 2 años de que estaban casados. Se demoraron un poquito en hacerme, pero... pero aquí estamos. Exacto, sí, pero no, excelentes padres. Mi mamá falleció, sí, hace, tú sabes, ya sí, hace más o menos unos 10 años, van pasando los años muy rápido. Ella falleció de un problema cardíaco, fue un tema, como todas estas cosas de la vida, un poco un tema difícil para el resto del entorno, pero somos una familia que, sumo al dato, somos más bien pequeños. Mi papá tiene 2 hermanos nomás, y ellos se fueron a vivir a la quinta región y quedamos aquí, la familia que hizo mi hermana menor, la Claudia,
con Patricio, donde ya hay 3 niños que son como nuestros hijos, con Claudia, mi esposa, y Danilo, que está soltero todavía, pero bendecidamente soltero, lo pasa bien. Ese es el hombre de la eterna juventud. Exacto. Es increíble, uno mira a Danilo Luna Roa y Claudia también tiene, bueno, esto igual, Florencia, en realidad tienen el secreto la familia, el clan Luna Roa de mantenerse como si tuviesen 30 años y con suerte, pero es increíble, y el Danilo es muy simpático, él por lo mismo. Ustedes, yo me acuerdo que tenían una avícola. Así es. ¿Cierto? Ahí eso era lo que fue novedoso cuando llegaron al barrio, porque tenían una van, tenían una camioneta que nos subíamos a jugar como que, no sé, por cualquier volada del tiempo, naves espaciales, y ustedes tenían una avícola. ¿Cómo era eso, Flor? ¿Tú ibas para allá? ¿Cómo era ese tema? Tú sabes que realmente yo he aprendido más de mi niñez, de esos años, de repente que uno tiende como a archivar, ¿eh? O sea, no es que no estén presentes, pero como que, no sé, quiero que cuando uno sales de cuarto medio y comienzas como esa carrera universitaria y luego el trabajo profesional, como que todas esas cosas van llenando un poco la vida, el día a día, y ahora que uno tiene 50, como que comienzas a reflexionar un poquito más y como que te alcanzan esos tiempos, y a mí me pasó porque uno empieza a conversar más de esas cosas con los hermanos, con los amigos, conocidos, con mi papá, que ha sido como un tiempo de volver a reencontrarnos después de su viudez. Entonces, yo me acuerdo de esos años, de que llegamos en los 80, llegamos en los 70. Yo primero me crié en una infancia muy feliz hasta los cerca de 10 años en lo que era la costanera, las Naciones. Entonces, yo no valoraba en estos años posteriores a que saliéramos de allá el hecho de jugar con el escenario del Estrecho de Magallanes todos los días. Eso es algo impagable. Y luego mi papá decide cambiarse a la casa de una hermana de él, la tía Ketty, que vivía ahí justamente en Rómulo Correa con España. Entonces yo me acuerdo cuando llegamos y tuvimos que montar todo, desmontar del vehículo en la casa y empezar a compartir como con el barrio, po. Claro. Ahí, pero ese tiempo fue, claro, de mi papá, gracias Francisco. La foto de rigor. Las fotos protocolares. Hay que asegurarse porque esta es la foto que, gracias Francisco, pues sale en la radio. Y claro, y mi papá entonces tenía esa avícola. Y era una avícola que después derivó en una avícola con horticultura. Pero mi papá había salido en su tiempo, mi papá trabajó en la Cora. Y tuvo un tiempo en que tuvo que salir de allí, ¿cierto? Entendiendo los tiempos de los años 70, los turbulentos tiempos de los 70, y reinventarse. Con 2 amigos iniciaron un negocio que se ligaba al área agrícola, primero con las aves, y estuvieron trabajando incluso en el tema. Mi papá me contaba, mira, las cosas que uno aprende ahora último de las conversaciones, pero con los conejos angora. Pero fue finalmente la avícola lo que prosperó. Y de ahí mi papá vendía desde la gallina hasta los huevos, todo lo que, hasta el guano de las aves, literalmente, todo se aprovechaba, y era un negocio bien lucrativo. De hecho, tan lucrativo que en el fondo permitió pagar no solo las colegiaturas, sino que también los estudios superiores después, y aguantarme un tiempo incluso en Santiago. Así que fue... y hasta el día de hoy a mi papá digamos, eso le dio una tranquilidad, no la tranquilidad plena digamos del ABC1, pero sí sí la tranquilidad de vivir una vejez donde él tiene ya, o sea, 2 propiedades, y los chicos Danilo y la Claudia tienen también, incluso Danilo vive en una de las casas de mi papá. Entonces, echa el agua a mi hermano, pero tiene un pasar tranquilo, claro, muy tranquilo, una seguridad y todo la avícola, una estabilidad. Todo con el negocio de la avícola. Sí, fue un buen giro, un buen rubro. ¿Pero ustedes iban a ver los pollitos y todas esas cosas, Flor? Nosotros ayudábamos en todo. Te juro, desde ir a ver las aves para ayudar incluso a mi papá de repente en la noche. Me acuerdo en invierno, a veces nevando, teníamos que ir para allá. Y era más que nada ir a revisar cómo estaban las aves con el alimento, el agua, la temperatura.
Me quedé encerrado, me acuerdo una ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? Mis papás salieron, o sea, uno cuando era cabrón chico, yo me acuerdo de haber tenido quizás unos 7 u 8 años, quizás por ahí. Y me acuerdo que con mi hermano entrábamos a la parte donde están las gallinas. ¿Ya? Y en el otro lado estaban los pollos, los más chiquititos. Entonces, era un mundo como muy atractivo cuando uno era niño. Esa cosa como de corretear a la gallina, de ver los huevos. Mi papá decía, oye, pero anímese a sacar los huevos debajo de la gallina, entonces meter la mano. Que uno metía la mano así como pensando que no te vayan a picar. Y todo. Bueno, la cosa es que después de toda esa vuelta, siento que el vehículo, yo me aíslo un rato, estoy viendo la gallina, tú sabes que igual me gustaban los animales y toda la cosa que le estaba hablando al principio, entonces estaba como curioseando el tema de los huevos y la gallina, y siento que se prende el vehículo y se iluminan prende los focos mi papá para salir, y ahí siento que el auto parte. Y yo digo, bueno, había celular en esa época, así que no había forma de avisarle. Pero se habían ido, así que después volvieron por suerte a buscarme. Me había quedado ahí en el... Era como la versión Mi Pobre Angelito, pero magallánica. Tal cual. Así que estuve en un momento álgido con las aves. Pero porque estas bicharracas, aparte que yo era bajito, entonces esta gallina se veía un poco más grande, ñandúe yo creo, y me seguían para todas partes y toda la cosa. Pero me rescataron. Sí. Oye, Flor, sí. Bueno, buenos tiempos. Es muy buenos tiempos. Ahora, el pequeño Slambo, el ping-pong de preguntas que hacemos acá en la radio. Claro. ¿Slambo hiciste tú, Flor? ¿Te tocó alguna vez llenar Slambo? No. ¿No te tocó? No, fíjate, no. Esta es la primera vez. La primera vez. ¿Color favorito, Flor? Azul. ¿Qué equipo eres tú? Yo soy Chuncho. Pero nuevamente nos equivocamos. Voy a hablar. Oye, por eso me chico ese Panchito Pérez. Oye, pero mis mejores amigos son todos curiosamente del Colo-Colo. Del Colo-Colo. Sí. Viste, yo creo que quizás eso tienes que repensarlo. Sí. Quizás. Bueno, ahora yo estoy como secretario en el Colegio Periodista y el presidente, Elías Partícipe, que le envió un saludo, es de la UTA. Es de la UTA. Pero ese apasionado total. Sí. O sea, no, ese sí lleva al estadio y tal. Y Elías Partícipe le mando un saludo también. De chiquitito era medio de la barra brava, ¿era él? No, se había otro tema. Era bandeazo el nombre. Oye, sí. Fluent, eres color azul. Ya, el equipo ya lo subimos. Canción favorita. Mis canciones favoritas, o sea, es que yo tengo varias en realidad. Yo, tanto de canciones como de música, mi lista de Spotify y de YouTube Premium tiene de todo, así de todo. Entonces, yo creo que, mira, si tuviera que citar una, hay una canción que es una canción cristiana, que se llama Con Todo, de Hillsong. Y la pueden buscar como Hillsong United. Y es una banda australiana muy buena y tiene una música que tiene algo bien peculiar, que cuando yo toda mi vida fui católico, ¿sí? Y me acuerdo que cuando tuve un encuentro con el mundo evangélico, yo escuchaba estas canciones y nunca las asociaba con música cristiana. Así que Hillsong me cautivó con esa canción que habla acerca de cómo tú puedes vivir el tema de la fe, o sea, apostando por Cristo, pero dándolo todo, como dicen hoy día los jóvenes. Así que me gusta mucho esa canción. Sí. Muy bien. ¿Esa era tu canción? ¿Ese es tu grupo favorito de música, Flor? ¿O es algún grupo que tú escucháis todos los temas, así como eres fanático? Mira, es que como te digo, soy variable, pero de hecho mi grupo favorito, si tuviera que hablar uno así como rápido, que me ha acompañado muchos años, es Depeche Mode. Depeche Mode es para mí una escuela, el sonido techno al principio, pero también de ese pop que tiene canciones pegajosas, pero también bien profundas, como Home, y varias canciones ahí que tiene una discografía increíble. Y todavía siguen cantando, David Gahan y todos ahí todavía siguen los escenarios, eso es tremendo. Y han permanecido unidos a pesar de la muerte de uno de sus tecladistas, si no me equivoco, Andrew Fletcher, que falleció hace unos años. Mira qué bien. Sí. Oye, Fluan, ¿y películas favoritas? La saga Star Wars. Así que la saga todo completa. El mundo. ¿Hay alguna que no te guste? La última parte, la última que hicieron. La verdad es que creo que ahí está el pecado de Lucas de que de repente la cosa se volvió negocio y claro que la cosa se perdió un poco la última trilogía. La épica de la primera. Claro. ¿Cierto? Y de la primera trilogía
El Imperio Contraataca. Esa es la que te... En especial, no sé, yo creo que la historia es un poquito más oscura y me gusta ese viaje que hace un hombre que es Lucas, o sea, perdón, ¿cómo se llama? ¿El Luke? Luke. No, claro. Sí, estaba pensando en Lucas. Claro. El Luke. Ahora que pienso eso, capaz que Lucas con Luke. Hay algo. Algo hay que algo. sé. Bueno, pero eso, es como el viaje del héroe. El viaje del héroe. Sí. O esa parte de yo soy tu padre, esa parte Exactamente, así, como el Colo-Colo sí. con las Chile, yo soy tu padre. No es como no así tenemos a eso, no era la idea. Ese choque con La la Panchito me va a realidad. brutal. desconectar la señal. Hobby o deporte. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? ¿Algún deporte? Partamos, ¿algún deporte? Ya. Mira, deporte yo diría que mi papá me dice, Floan, andate al trabajo en vehículo o cómprate un auto, definitivamente. Yo tuve vehículo y tuve que venderlo por otras razones, no viene al caso, pero yo camino, si tuviera camino y troto, eso es lo que más hago, así que si tú me dices, bueno, te ves un poco más joven, quizás sea eso. La receta, la vida de la... Mi abuela era muy buena caminante y lo heredé de la abuela, de mi abuela Irma. ¿Y algún hobby adicional aparte? Bueno, ¿tú sabes dibujar? Dibujar, nunca lo he dejado hacer. Y escribir. Estoy ahí recopilando cosas, tengo algunos dibujos, ayudé a un amigo Gonzalo López a hacer su libro hace unos años, ilustré su libro y me animé a usarlo en una tableta digital y nunca he dejado de hacerlo, de leer, escribir y dibujar. Mira qué bien, Sí. se mantiene como uno te conocí, imagínate, hace unos 40 y tantos años atrás, mi viejo. Wow. ¿Comida favorita? Bebida favorita. No, comida Comida favorita, ñoquis. Los ñoquis. Sí, Ya. Mi mamá hacía los mejores ñoquis del mundo, Sí. pero he encontrado que hay gente que se acerca. Así que está bien. Le hace empeño. Sí. Oye, ¿y qué comida no te gusta? Definitivamente todo lo que tenga que ver con menudencia. Lamentablemente conozco mucha gente que le encanta comer seso, comer guatita, todas Pero estas eso no cosas, es lo tuyo. pero no es lo mío. ¿Y trago favorito? ¿Bebida favorita? Mira, yo creo que a mí me gusta mucho cuando hay ocasión de hacerlo, tomar un clavo oxidado bien hecho. Un clavo oxidado, Sí. pero bien hechito. Sí. Ya, o sea, que valga la pena intoxicarse. Sí, con sí, eso. sí. Un amigo, la primera vez que lo probé fue en un local de acá del centro, en Colón, no voy a decir el nombre, y la cosa es que lo pidió este amigo como whisky con amarga angostura y con una estas guindas, ¿no? Un marrasquino. Un marrasquino. Y el palo y el clavo oxidado, listo. Oye, dije, esto es exquisito, así que... Claro, de miedo. Sí, de miedo. Se anota, te lo sabes de memoria. Sí. Muy rico. Oye, Floan, ¿y tu viaje soñado? Que esté pendiente, por supuesto, porque... O sea, un viaje por pongamos que el Europa. mundo estuviese en paz, tranquilito. ¿Europa? Europa, sí, me gustaría. Yo tengo familia allá. Mi mamá, su hermano, ¿cierto? Emigró el año 77 por la dictadura militar y todo el asunto, sí. tuvo que viajar. Tuvo que salir exiliado y viajar. Y él se casó en el Estadio Nacional. Y cuando salió, se fueron a París, a Francia. Y luego de París, una breve estadía, se fueron a San Canat, que está a como 800 kilómetros de París. Y en la Aix-en-Provence, que se llama la provincia esa. Y me gustaría llegar allá y reencontrarme con ellos y hacer un viaje, ojalá llegar hasta Grecia. Me encantaría llegar a Grecia y ir en una época de primavera, porque dicen que el verano es insufrible por el calor. Así que, pero eso sería como, yo creo que es como un sueño que hay que cumplir. ¿Tu tío se casó dónde dijiste? En el Estadio Nacional se casaron. ¿Pero el Estadio Nacional estando detenido? Estando detenido en el Estadio Nacional se casó. ¿Y cómo fue esto? ¿Había un sacerdote ahí o...? Él, él me contó que fue prácticamente ella lo fue a ver. Entraron, parece que con no sé si con un juez o con un oficial civil o con un sacerdote, no estoy muy seguro. Y en ese momento que se encontraron, les dieron las facilidades de casarse. Wow, sí, de las condiciones y todo extremas. Claro, yo me digo, él ha venido ya varias veces a Magallanes. También mi primo Víctor y la Anaís también ha venido a Chile. Pero son temas que ellos cuentan con el corazón muy, muy, muy apasionadamente,
pero del cual no da mayores detalles. Claro. Yo lo entiendo igual, a veces pienso que hay cosas que de repente quizás por la época que se vivió viene todo ese pero solamente, claro. pero sí, quiero ir a verlo. Ojalá me gustaría llegar a mi papá, a Nilo, a Gallo, a todo. Claro, llegar a toda la familia. Ese es el viaje soñado, por todo el familiar completo. Sería hermoso, claro, súper bien. Sí. Oye, Flor, hablemos ahora de la enseñanza. ¿Fuiste a Kinder o no? A Kinder, no. Nosotros primero no básico, recuerdo. ¿cierto? Primero básico. ¿Y dónde estudiaste en la básica? ¿Dónde estudiaste, Flor? En la escuela de 25. De 25. Sí, la escuela. Insignias verdes. Sí, la insignia de la escuela nunca se me olvida. Acá. Pero fue una buena escuela. Yo, a pesar de que yo estuve después en la enseñanza media en el San José, también un excelente colegio, un excelente liceo, pero que fíjate que la D25 yo la recuerdo con mucho cariño porque era una escuela que tenía de todo en términos de origen socioeconómico de las personas, por decirlo de alguna manera bien académica quizás, pero veníamos de todos lados. Y habían chicos que realmente eran, me acuerdo, muy humildes, y que comentaban su situación y la mostraban sin vergüenza. Yo estuve en muchas casas donde casi había piso de tierra en Punta Arenas. Y también me tocó estar en casas de 2 pisos en pleno centro de la ciudad de Punta Arenas, que en esa época, estamos hablando de los 70, 80, era como todavía un barrio cómodo. Y me acuerdo que convivíamos y no había diferencia. Estaba la chica más linda del curso y la chica más linda del curso, digamos, mira, hacia octavo básico igual pinchaba, claro. Y no importaba el origen, nada, claro. O sea, éramos bien, era una generación, yo creo, Adolfo, tú sabes, muy inocente. No teníamos acceso a tanta información como los chicos tienen hoy día, al celular de partida. Entonces era un colegio donde uno compartía de manera muy piel a piel. O sea, yo algunas tallas de eso tengo como varias, pero me acuerdo de una, por ejemplo, había un chico que se llama Fidel Arrué, y Fidel me decía, oye, vamos a mi casa a estudiar. Y llegamos a su casa, y la casa era una casa que estaba en ese entonces en un barrio que era bastante peligroso. Y yo llegué sin avisarle a mi papá ni nada, ni mi mamá. Tú fuiste a la casa de tu amigo, ¿no? Claro. Y nada, pues los chicos malos de la esquina los saludaban. Fue como, no sé, como llegar a un lugar y sentirte muy, muy a gusto, muy libre, incluso con los peligros que habían presentes. Y volví a mi casa sano y salvo después de la tarde y todo lo eso. Es bueno igual para la gente que es más joven, identificar que en los años 80 eran años rudos, o sea, pero la educación se caracterizaba por ser más integradora, lo que mucho se habla ahora de integración, pero era más cosmopolita, por decirlo de alguna manera, porque estábamos todos juntos en colegios públicos, sí, o en los colegios salesianos. Había realmente una integración social, no había una segregación social como fue pasando lamentablemente con el tiempo, que de repente nos vemos como de diferentes segmentos, ¿cierto? Pero al final somos todos de la misma humanidad. Entonces en ese momento uno compartía, y claro, el amigo podría estar en una población que era un poquito más vulnerable y donde habían pandillas, porque como hemos conversado otras veces, los Víceres, estaban los Víceres, los Lobitos, los Marlboro, los Víceres, estaban todos los cigarros chiquillos, todos eran malos con los Hilton, y después estaban los Thriller y todos los chiquillos. Entonces entrar y salir de una población a veces que estaba en vulnerabilidad era muy complicado. No todos eran pandilleros, porque realmente se hizo mucho trabajo social en forma interna por los vecinos, que creo que esperemos algún día traer un amigo que él estuvo lidiando en esos términos, y él le eligió justamente el lado positivo de la vida, claro, justamente, y dan tiempo. Pero eso es bueno para que la gente lo entienda, igual que cuando se habla de esta manera, porque realmente uno iba a un colegio público y había integración. Oye, ¿y profesores que recuerdas de la básica? Bueno, yo me acuerdo de la tía Peregrina. Peregrina, como viajera. ¿Y ella qué hacía? Ella hacía castellano, si no me equivoco. Pero también fue nuestra profesora jefa. Ya, sí, que ahí ella... sí, jefe. Y después, había un profesor de historia, pero yo creo que era apellido Igor. Yeah. ¿Quién más? Habían varias directoras, pero fíjate que ahora no me acuerdo los nombres, pero sí me acuerdo de su rostro, claramente.
Pero sí, o sea, profesores que... Yo creo que con la tía Peregrina lo que más me gustó es que con ella aprendí el castellano, y en el castellano, ahora comunicación y lenguaje, pero a escribir, y era como bien exigente en ese sentido. Entonces creo que con ella salí con buena base de la para base. las letras, sí. Aparte que te gustó. Sí, después. claro. O sea, te gustaba lo que hacía leer mucho. Hacía leer mucho, y de hecho en ese entonces cantar algunas canciones en clase, cantar incluso, o sea, el tema de Dame la mano y danzaremos, de Gabriela Mistral, ¿cierto? Que eran canciones con las cuales aprendíamos también a modular y todo. Entonces era como bien especial, sí. Me acuerdo que salíamos tarde de clase, o ya Santiago, Punta Arenas estaba todo de noche, 4 de la tarde, ¿cierto? 5 de la tarde, ya todo oscuro, todo y nevado, y me acuerdo que era muy lindo terminar las clases de ese ramo con ella cantando y leyendo. Era muy bonito, sí. No recuerdo. Oye, Flor, ¿en la media qué recuerdas más de profesores? En la media, bueno, esa hay varios. Mi profesor jefe, Chino Río, con él tenemos todavía un grupo de WhatsApp, todo el colegio ahí en Fruta ahí, y ahí habían varios, el profe Villarroel de historia, con el cual aprendimos bastantes cosas que tenían que ver con la geopolítica de hoy día. También había un profesor que quería mucho en esa época, que era profesor de educación cívica, ramo que hoy día ya no existe, pero donde aprendimos qué era una constitución y varias cosas básicas que hoy día que son útiles conocer como conceptos. El padre Gerardelli, y fíjate, también hay un tema ahí, un claro oscuro, un claro oscuro que genera muchas emociones encontradas en las personas, incluso en los magallánicos. Yo entré en el tiempo en que estaba de director del colegio el padre Rimsky. Rimsky después se vio envuelto en todo este tema que todavía es un dolor, una herida abierta para los magallánicos, que tiene que ver con el caso Arex. Y sin embargo, más allá de todo esta zona como un poco dark, oscura, ¿no?, que tiene que ver con todo lo que pasó en esa época, con todo esto que están en las carpetas investigativas, que se especula también de lo que ocurrió, tenía un lado luminoso también. Y ese lado luminoso tiene que ver con un colegio donde también se valoraba mucho la disciplina. Pero no una disciplina como la que vio la generación de mi papá, Baby Boomer, eso con reglazos, que los profes eran muy rudos y castigaban, sino con un tema de la responsabilidad en las cosas que uno hacía y asumía. Entonces, en el San José había movimientos como el movimiento juvenil salesiano, donde uno, participando, aprendía de alguna manera la responsabilidad de una misión que te daban. Y en ese sentido, yo tengo que decir que nunca vi nada raro, pero el colegio en ese entonces creo que me generó una forma de ser, una cierta responsabilidad en las cosas que creo que fue bien valiosa, digamos, de esa época. Es una lástima lo que pasó después, lo que uno se vino a enterar después. Yo tengo amigos que incluso Rimsky era su padrino en confirmación. Entonces, para muchos magallánicos incluso, y creo que muchos papás y muchos estudiantes de esa cosa, lo que pasó después con Alex nos dejó knockout. Bueno, finalmente Rimsky se suicidó aparentemente, y todo esto está envuelto en un misterio hasta el día de hoy. Pero por lo menos lo que era la formación, yo siento que era uno de los mejores liceos. No sé si todavía, pero en esa época sí. Claro, ahí lo que uno puede aportar nomás es que muchas veces los colegios que son como emblemáticos, todo, igual está la base de los docentes y los directivos, que a veces no es solo el director, sino que se mantengan los mismos profesores históricos, que uno lo ve en otro establecimiento. Le mando un saludo al Contable, donde están mis chicos, porque ahora nos tocó de profesor jefe. Teníamos un buen profesor jefe que ahora lo cambiaron, ¿cierto?, por determinados motivos, y ahora asumió un profesor que le hizo clase a mi hijo mayor.
Entonces igual es bueno porque de repente todo esto que tú estás comentando a veces depende también de que esta estructura de abajo no se rompa. Y ahí se forman estos temas de disciplina y afectivo. Esa cosa siempre fue un colegio muy afectivo. Y de paso saludo igual a la familia de Ricardo Arex, que ojalá este tema alguna vez termine y que la gente que sepa que por fin hable para terminar y cerrar ese calvario que es muy doloroso y que nosotros también tenemos que tenerlo presente. O sea, una familia que hay que tenerla y acompañarla cada vez que se pueda dentro de lo que podamos conocerlo. Flor, llegas a la educación superior, llega el momento cuarto medio, teníamos prueba de aptitud académica, ¿cierto? Nada de PTU, PSU, pero claro, de extinción y qué sé yo. Exacto, y una vez y muere y todo el tema. Periodismo no fue periodismo, Flor. ¿Qué fue? Yo, bueno, hay una historia antes de decir que porque estudié contabilidad un año. Yo salí de cuarto medio, pero hay entre todas las virtudes que tiene la generación, por lo menos en mi caso, que me pasó, es que nosotros en la familia, con mi papá y mi mamá éramos como, nos tenían bien protegidos, no sobreprotegidos, yo diría, no era exceso, pero yo salí bien inmaduro de cuarto medio, esa es la verdad, bien inmaduro. Creo que era uno de los más inmaduros de mi curso. Entonces no sabía qué estudiar, no sabía qué hacer. Por ahí dije, sé dibujar, estudiaré publicidad. Entonces, pensándolo de esa manera, dije, ya, voy a estudiar publicidad. Me acuerdo que quedé en la Universidad de la USACH, pero para el segundo llamado, en segundo llamado. Entonces había que ir a mitad de año, y en ese tiempo viajar a Santiago era carísimo. No, las posibilidades eran muy pocas. Entonces mi papá me dice, sabiamente me dice, tú vas a estudiar contabilidad, no vas a perder el año, así que te va a inscribir a la Universidad de Magallanes. Y yo dije, ya, pues está bien, para aprender un poco la dinámica de la universidad, igual pensaba eso. Pero no sabía en qué te me había metido, la verdad, porque la contabilidad, la verdad es que di tumbo desde que yo entré, desde el primer día. La verdad es que ni la T, ni los cálculos del haber y el haber, no, nada. O sea, así que ahí me enteré de que definitivamente sirvió como año, bueno, para conocerte, Adolfo, que tú eras uno de los estudiantes brillantes de la carrera. También me acuerdo que en ese tiempo mi profesor era ahora el rector Maripani. y Maripani en ese sentido era bastante, yo diría que bastante amable, en el sentido de que él hacía sus pruebas, aplicaba el rigor, pero entendía que de repente quizás no tenía muchos dedos para el piano y por esa razón quizás no tuve la nota mínima. Pero hay ocasiones que yo creo que era realmente mi trabajo, mi ejercicio era como para hacerle una raya así, nada más y botar la basura. Pero bueno, esa fue la experiencia. Claro, ahí nos encontramos con Fran después de habernos visto quizás como a las 14, 15 años, porque después ustedes creo que se cambiaron de casa. De ahí nos cambiamos de casa. Entonces ahí perdimos contacto, que era lo natural, no pensemos que había redes sociales. Y de ahí en primero medio, claro, de repente voy viendo y está sentado mi amigo Fran. Y como yo lo recuerdo, bueno para dibujar, lo de escribir, bueno, siempre era como bien analista, por decirlo de alguna manera, bien analítico, y el otro naturalista por este tema de los fichos. Entonces cuando lo vi ahí me llamó la atención, pero obviamente uno también anda, si bien es cierto que había salido el comercial, pero como que uno también está viendo si seguimos más allá. O sea, tampoco era una cosa como esto es lo mío, y de hecho la única diferencia que tenemos era que nosotros teníamos la base comercialina, porque esa era la brecha, es como nosotros débiles en matemáticas. O sea, un saludo para la gente que salió matemáticas, a ti no te iba mal, pues te iba bien, pues. Sí, o sea, digamos que yo era del 5. Pero bien, porque en ese tiempo 5 era como un 7, mientras que uno andaba patá con los 4, porque en el comercial éramos sumar, restar, multiplicar, dividir, porcentaje y matemáticas financieras. Pero no esas cosas raras que nos pasaban. Entonces, y teníamos buenos profesores, doctores de matemáticas, pues el señor Figueroa, que nos dio como bombo de fiesta, la señora Elba Briones, mando saludos bueno, el señor Figueroa está fallecido, la señora Elba creo, no sé, pero igual fue saludos para ellos, su familia. Eran profesores de primer nivel que nos daban, así que fue un privilegio. Pero ahí estaba mi amigo Flor. Terminamos ese primer año. Ajá. ¿Qué pasó? Bueno, ahí yo me fui a Santiago. Mi papá me dijo, ya, yo te puedo pagar la carrera, así que te vas a estudiar publicidad. Fui a estudiar publicidad, que era lo que yo creía en ese momento, que era como lo que mejor encajaba. Y me fui a una universidad privada en ese entonces, porque nuevamente quedé para el segundo llamado de la USACH. En ese entonces los puntajes para entrar a publicidad estaban en 700.
y yo tenía 625, 635, que en esa época no era malo, pero que tenía que bajar hasta descender hasta ese punto. Después me enteré que había bajado, entonces yo había quedado en la USACH. Pero bueno, no pasó eso, así que estuve en una universidad privada que se llama, ¿cómo se llama la universidad? Bueno, después me acuerdo. Pero la cosa es que, ¿cómo será? La cosa es que estuve como 1 año y medio ahí, nada más. Porque me di cuenta que no tenía, o sea, que si bien es cierto me gustaba la publicidad, estaba un poco vinculada en ese momento como se vinculó mucho al tema del diseño, ¿no? Hacer como propuestas de diseño. Y me di cuenta que por ahí no era lo mío, así que las notas comenzaron a bajar. Yo estaba viviendo solo en Santiago, o sea, primero con 2 amigos en Santiago, o 2 personas que llegaron a ser amigos, conviviendo con ellos en Santiago Centro. Y pasó que finalmente quedé solo. Los 2 amigos no les fue bien en esos años, se fueron. Y eso también me afectó, digamos. Santiago es una ciudad donde si tú estás solo, te afecta psicológicamente. Y a pesar de que la universidad, que no me acuerdo el nombre, me van a matar si me ven de esa universidad ahora, pero la cosa es que ¿cómo se llama? Mis notas comenzaron a bajar también. Y también mi asistencia a la universidad. Entonces, cuento corto, tuve que llegar a ese fin de año, volver a Punta Arenas y plantearme todo de nuevo. Mi papá me dijo, bueno, si tú te vuelves a ir, esto sí que ya es la última. Y tuve una conversación con uno de mis mejores amigos, lo conozco de los 2 años, Gonzalo López, el escritor que vino hace unos años. Y él me dijo, oye, pero bueno, si te gusta periodismo, igual dale. Sí, porque es como un área que igual, porque él en ese momento había empezado a especular con periodismo, que en mi lista siempre estaba después de publicidad. Ya. Entonces, la cosa es que entré a la Universidad de la República, una universidad que ya no existe, mira cómo son las cosas, pero entré a la universidad que era en ese momento de una parte de los masones y de los radicales. Yo no sabía eso, pero entré a la universidad, y esa universidad, la verdad es que me dio una formación de periodista muy completa y muy universal. Yo no me vinculé nunca a la masonería, a pesar de que debo reconocer que me invitaron un par de veces, pero lo que rescato mucho, fíjate, es que la masonería tiene muy buenos profesores. Esa es la verdad. Entonces tuve profesores de la Universidad de Chile que hacían en la Diego Portales, entonces también muy buenas, que fueron de primer nivel. Entonces ahí me formé como periodista y aprendí a amar la carrera. Y la verdad es que si estamos hablando de un tiempo en que yo egresé más o menos hacia 1999-2000, después de un largo derrotero ahí por el desierto, pero yo tuve hasta derecho constitucional en esa carrera, y la verdad es que no fue hasta, llegué acá como en el 2000 a empezar a trabajar, pero no fue hasta el 2010 realmente que yo entendí el poder que tiene la carrera de periodismo y las múltiples facetas que tiene, porque en esa época se radicaba el periodismo, te ibas a la radio, te ibas a la tele, te ibas al diario, y eso era. Pero ahora el periodismo es un abanico de posibilidades de muchas cosas, ¿sí? Pero sí, eso fue. Oye, entonces de ahí tomaste periodismo. Sí. Oye, todo esto quiero volver un poquito para atrás. Ya. Lisa Bello. ¿Tú te acuerdas de Lisa Bello? Sí, claro. Sí, Lisa Bello. ¿Tú te acordás por la universidad o por la población? No, Lisa, con Lisa yo cuando en mis tiempos mira, quiero hacer una observación. Yo soy cristiano, y cuando soy cristiano no me pongo etiquetas ni de evangélicas ni de católicos, ¿ya? Ok. Entonces, simplemente creímos en Cristo. Todos los que somos cristianos creemos en Cristo. Y me acuerdo que mi catequesis, ella estaba en el grupo de chicos y chicas. Ahí la conocí a la Lisa, en ese entonces. Y después pasaron muchos años, hasta que ya un recuerdo más concreto, y la sorpresa de volver a verla fue encontrar que mi esposa trabaja en el hospital y ver que Lisa trabaja allá también. Ya, mira aquí. Y por ahí, la universidad te acordás igual. Exacto, sí. Sí. Y le tengo mucho cariño a Lisa. No somos amigos,
pero si nos vemos de lejos, igual hay un guiño y un saludo porque recordamos nuestra niñez. Exactamente, no hay una etapa importante, porque claro, yo me acordaba ahora de Elisa porque también ella pasó por la carrera y después siguió por otros periplos, ella también estuvo por... Y hoy día pasa muy frecuentemente, porque hoy día los chicos están con la misma pregunta esta de ¿qué voy a estudiar? Claro. Y en las listas de carrera que ponen, mi papá sorprendido me han contado que tienen desde ingeniería comercial hasta agricultura, pasando por gastronomía. Entonces, es como, también ven muchas posibilidades y solo que en nuestra época teníamos menos información. Exactamente, mucho menos información. Los chicos ahora tienen ese privilegio de poder informarse a tiempo. No teníamos mucho. Pero la vocación demoran en llegar. Pues ese es el tema. Si a veces no es tan así como que a veces uno sigue haciendo lo que estudió nomás. Pero lo que es vocación te cuesta encontrar. Entonces, igual siempre el mensaje es para los jóvenes: paciencia. O sea, o busquen, pero busquen cortito, sí, porque igual la plata se acaba. Entonces, y el tiempo va pasando cuenta. Pero en este caso, las cosas llegan en su momento, tienen que llegar. Sí. Oye, Flor, personas importantes de tu vida. Personas importantes. Mi esposa, que me ha acompañado, nosotros nos conocemos, ahora el 12 de abril vamos a cumplir 30 años juntos. Nosotros nos conocimos en la fiesta mechona de la Santo Tomás, allá en Santiago, en la Broadway. Cuando la Broadway no había disparos. Ahora la Broadway tiene muy mala fama todo el sector. Pero en esa época nos conocimos y de ahí no nos separamos. Así que mi esposa me ha acompañado. Yo tuve 2 veces cáncer, a todo esto, ¿cierto? Tuve 2 veces cáncer y en ese proceso Claudia me acompañó y fue como una especie de Sarah Connor en las 2 ocasiones que estuve muy enfermo. La primera, yo tuve un cáncer en una gónada, por decir otro nombre, por respeto aquí. Y ¿cómo se llama eso? No fue grave. Pero después tuve una metástasis en la parte de acá del... ¿Cómo se llama este hueso largo, ¿cómo se llama? Pero por acá, cerca de... Rótula, no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. Pero ese cáncer se trató con la típica radioterapia y todo funcionó muy bien, la clavícula. Y después se trató con quimioterapia. No voy a echar abajo a los médicos con el tema de la quimioterapia porque es parte del procedimiento, pero la quimioterapia hoy día, incluso a nivel de medicina, está en cuestionamiento porque el cáncer no te mata en definitiva. Si tú lo tratas bien con la radioterapia, estoy siendo bien responsable, puedes como disminuir su presencia hasta desaparecerlo de tu organismo. Y la quimioterapia es una serie de químicos, como bien lo dice, que con los que se da hasta que supuestamente ya no está presente más en la sangre, pero puede derivar con el tiempo a otros cánceres. Eso también está en estudio. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque Claudia, en el momento de mi segundo cáncer, esto ya fue hace más de 10 años, así que yo no es recidiva, el tiempo pasó, estoy de alta hace rato, pero en ese entonces, cuando tuve la quimio, estuve tan débil que en algunos minutos, llegando al hospital, no podía subir una escalera. Y era la Claudia, una verdadera Sarah Connor, así como ya sube, avanza, vamos, y hasta llegar al lugar. Entonces, a todo esto, solo puedo decir que la quimioterapia, en algún minuto, cuando yo vi que ya estaba demasiado débil, en vez de parar, le pedí y firmé el documento para no hacerla más, parar el tratamiento. Y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. En mi caso, no sé si hay otros pacientes que de repente quizás por el tipo de cáncer, en el caso de mamas, por ejemplo, la mujer, todo, puede que sea mucho más efectivo. Pero en mi caso yo la paré y después cuando me vio un radiólogo oncólogo después, me dijo, oye, efectivamente tú llegáis rankeando acá porque esta quimio te estaba destruyendo la médula. Entonces aquí estás a un paso de una leucemia. Y cuando tú escuchas eso, entonces uno de repente dice, vaya, o sea, igual como que salvé en su minuto y hice lo correcto. Porque en el fondo el cáncer tiene esas variables, tiene esas circunstancias. Sí. Pero la Claudia, todo eso para decir que la Claudia me acompañó en el momento la máxima. Sí, qué bien, ¿no? Debe ser una bonita pareja también.
Y estas pruebas tan fuertes, donde más queda la evidencia del apoyo y todo. Bueno, y aparte tu núcleo familiar, estimo yo, por un núcleo original, por decirlo así, porque ya Claudia es parte de tu núcleo, pero me refiero a tus papás, ¿cierto? Y tus hermanos, porque siempre los veo como muy comunicados, bien. Y siguiendo con la misma sencillez de siempre, todos los que se caracterizan por eso. Fíjate, con mi papá es un tema, porque yo podría decir que también mi papá es una de esas personas importantes. Y como no, si tu papá, pero en estos últimos años, después de que mi mamá falleció, iniciamos una relación y un vínculo que ha sido bien inspirador, bien nuevo, porque nos hemos ido redescubriendo en otras facetas. Y así que sí, yo podría nombrar varias personas, pero estaría mi esposa, mi papá, también mi pastor, el pastor Jaime Bravo, la pastora Miriam, su esposa. Ellos han sido como inventores en lo espiritual. Y creo que es justo reconocer que también ellos han sido súper valiosos en... ¿Qué iglesia son ellos? Ellos venían de una fuente de origen bautista, pero cuando llegó la pandemia y muchas iglesias cerraron, ¿cierto? Salimos porque en ese momento también está en el mundo bautista. Y ahora no hay denominación, simplemente somos cristianos, pero mantenemos la iglesia, el grupo, sigue juntándose. Y ha sido bien bonito ese proceso, sí, también. Mira qué bien. Sí. Oye, Floa, ¿qué estás desarrollando ahora? Bueno. ¿En qué está Floan Luna? A ver, bueno, a ese conciso, porque yo creo que se alargó el programa. Sí. No creo que la gente ya está. ¿A qué hora termino? Ahora terminamos. La cosa es que, bueno, yo soy funcionario público hace 20 años en bienes nacionales, ¿ya? En servicio público. Así que tengo mi corazón que quiere mucho al ministerio y todo lo que hace como ministerio. Pero hay una exploración personal, una inquietud que brotó hace 10 años y que desembocó en algo que se llama industria creativa y cultural. Y la industria creativa y cultural básicamente es como estas bellas artes, ¿cierto? Lo que son la pintura, la escultura, incluso la artesanía, como bellas artes originales, de alguna manera se vinculan después a través del comercio, de sus bienes y servicios, de sus proyectos, de sus experiencias, con un mercado. Entonces se entra en una lógica de empresas. Y en lo que estoy ahora, y estás tú también, estamos con la amiga y con la María Pastora, con Carlos también, a Barzúa, a quien le damos un saludo, también a Marcos Castilla y a Sandra, de Maga Creative. Estamos en la idea de poder tener, ¿cierto?, ofrecer una gobernanza desde lo humilde, desde lo cercano, desde lo que es un trabajo colaborativo con las personas, desde co-construir, tratando de generar una gobernanza para que se difunda un poco más este concepto, porque hoy día tenemos un sector cultural y creativo muy vivo en la ciudad, pero hay factores como la protección de los derechos de propiedad intelectual de las personas, de la música, de lo que tú haces, que todavía está muy débil, una capacidad exportadora que también está muy débil, y un reconocimiento como sector, porque seguramente quienes están viendo y oyendo hoy día saben que hay una torta del Producto Interno Bruto de la región y del país donde aparecen varios sectores, pero no está representado muchas veces en algunas tortas, sí, el sector de la industria creativa como tal, o industria creativa y cultural. Entonces aparece la industria de la madera o el forestal, aparece la industria de la ganadería, aparece la pesca, aparece el comercio, pero ese pedacito que habla de justamente cosas como las que hace la radio de Presidente Ibáñez, que es una empresa de tipo creativa, donde genera contenido audiovisual, escrito, tiene entrevistas, tiene programas, tiene propuestas también culturales, se tiene que reconocer como parte de esa industria, y hoy día eso no ocurre. Hoy día la radio, Presidente Ibáñez, por ejemplo, y así como la prensa austral, que también es una industria creativa, están dentro de lo que son los servicios, lo que es el área de servicios y comercio, pero no entra en esta lógica de industrias creativas y culturales que tiene
ya más de 30 años en el mundo y que hoy día mueve no cientos, sino que miles de millones de dólares en el mundo. Y en Magallanes ese sector también está en pañales, digamos. Entonces la idea es poder difundir y atraer talentos y rescatar talentos y empezar a poner el tema en la órbita. ¿Y esto va a ser a través de? A través de una corporación. Mira, la corporación es una corporación para industrias creativas y culturales. Es una corporación sin fines, esto me lo ensayé, corporación sin fines de lucro, que tiene como fin ¿cierto? Propiciar la creación de industria creativa en este caso desde Magallanes hacia otros sectores, y que tiene varios objetivos que tienen también como esa cosa de poner en valor, digamos, a estos artistas, a estos agentes culturales, a estas empresas, y de alguna manera facilitarles el camino a constituir ese ecosistema, ¿cierto? Con el privado, con el público, con la sociedad civil y con el ciudadano, con Estado, público, academia, son cuatro elementos, y poner la industria creativa en ese contexto de ecosistema, con un reconocimiento, con un posicionamiento firme, y con actores como tú, yo, como Mica, como cualquiera, como Marcos Fuentes, que es uno de los grandes que hoy día está trabajando en tecnología 3D, Cristian Valle, que es también un artista audiovisual, etcétera. Mucho talento que yo pienso humildemente durante muchos años ha perdido la posibilidad de estar en un rol más protagónico en el ámbito de los negocios. Y yo creo que hoy día, sin caer en esta visión, tal vez un poco a veces que es como, ¿cómo decirlo? Un prejuicio de que de repente los negocios no son compatibles con el arte. La verdad es que desde que Da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti y Rafael pintaron sus cuadros y esculpieron en Italia, el arte y el comercio están íntimamente ligados y no tienen por qué verse como de manera negativa, siempre y cuando hayan valores, haya una ética y haya un marco de leyes que protejan a los artistas, a los creativos y a las empresas también que desarrollan este tipo de servicios y productos. Excelente. Ahora, alguien preguntará, ¿y qué hace un contador metido ahí? Bueno, yo estoy infiltrado por la parte numérica, y porque agradezco a Flor igual la confianza por el tema también y apoyarlo, por supuesto, porque un proyecto que se lo merece, Floan Luna se lo merece. O sea, no es que yo sea el mejor, pero por lo menos está la lealtad para acompañarte en este bonito derrotero de bien, muy, muy bonito. Creo que Magallanes se lo merece, más que nosotros. Y la verdad es que tú estás también, no solo porque eres un hombre que ya se ha hecho una marca en Magallanes. Adolfo Canales es una persona que yo te iba a mostrarle en cámara un pantallazo de un WhatsApp donde estaban buscando un contador y inmediatamente decían Adolfo Canales y decían, no, es seco, es brillante. Y yo creo que todos vamos construyendo una marca desde la humildad y sin creernos necesariamente rockstar, sino que sirviendo al prójimo, haciendo las cosas bien. Justamente aporta a la comunidad. Oye, Floan, amigo, como yo te decía cuando pauteamos esta entrevista, que agradezco mucho tu participación, gracias. Lo importante es que quede un mensaje para los jóvenes, porque siempre me recuerdo a Steve Jobs con su discurso, cuando miró sus 3 puntos para atrás y dijo, cuando hice esto, y hemos conversado otros 3 puntos en esta conversación hacia adelante. ¿Qué mensaje tú le entregarías a los jóvenes hoy día, esta cultura tecnológica que tenemos, esta cultura que estamos viviendo? Yo creo que mira, cuando pienso en los jóvenes, pienso en mi sobrino Dusan, los más cercanos que conozco, esta generación que tiene entre 18 y 25 años, y yo creo que tienen que acercarse lo más que puedan, salir del celular, apagar un rato las redes sociales y conectarse con las personas, de piel a piel, cultivar amistades, rescatar eso, tomar aire, disfrutar disfrutar del paisaje, disfrutar la familia.
disfrutar a la familia, escuchar a los más viejos, saber recibir consejos y agradecerlos. Y también leer con inteligencia. Y eso no estoy diciendo que haya una generación que no está pensando las cosas, sino que con la inteligencia que ofrece el analizar y dudar de las cosas. No todo lo que se lee, no todo lo que se escucha, no todo lo que se lee y se recibe a través de las redes sociales es así. No todo lo que se levanta de repente como una ideología, una manera, una moda, es efectivamente así. Hay que cuestionar las cosas. Y también les diría que sin duda valoren, busquen consejos, busquen ayuda, busquen en internet cualquier fuente donde se hable de la fe. Porque más allá de la fe que uno deposita en Dios, en el Dios en el que uno crea, ¿no? También la fe a veces se deposita como decías tú, a veces en un propósito, en una misión para tu vida. Entonces, busquen el significado de la fe y antes de repente criticar o dudar mucho de lo que es la religiosidad de las cosas, lo que tiene que ver con una Biblia que no convoca, sino que te genera rechazo, anímense a leer también el Evangelio y van a encontrar que muchas de las cosas que se dicen ahí, especialmente Proverbios y Eclesiastés en el Antiguo Testamento, son bastante cercanas y herramientas útiles para el día de hoy. Así que sean los papás, busquen consejo y trabajen el tema de la fe. Muchas gracias, Flor. Realmente, nuevamente te agradezco el haber aceptado la invitación. Ha sido una conversación muy constructiva. Creo que nos repasamos en la hora, así que agradecemos a nuestro patrocinador, Panchito Pérez Arancuez, Radio Presión. Sí, gracias, Francisco. A su esposa también. Muy constructivo de su Sara, por supuesto, sí, la jefa. Así que muy agradecido por haber aceptado, Flor, por compartirnos, también abrirnos las puertas a tu vida más personal, qué sé yo, pero que nosotros sabíamos que iba a ser un gran aporte y pensando siempre en los jóvenes o en quienes de repente no tan jóvenes, pero están por ahí deambulando, buscando el porqué. Así que muchas gracias, Flor. Agradezco mucho tu presencia y tu participación. Estimados amigos, me despido contento, por fin es viernes. Escuché que por ahí algunas personas van a restaurantes y cosas por el estilo, pero lo pasarán muy bien, otros no, otros comeremos un pancito con mantequilla tostadito, pero igual lo vamos a pasar bien. Viene Fórmula 1, aparte de la Fórmula 1, las lavadoras de los vehículos que están poniendo son eléctricas ahora, así que vamos a estar entretenidos viéndolo con mi hijo ahí a las 2 de la mañana, acuerdo de la cuestión, pero entretenido, así que habrá que tomar cafecito. Me despido contento, como le digo, aquí con mi amigo Flor, con quien nos hemos encontrado varias veces en la vida, y les vamos a pedir un tema que él lo pidió. Le pedí siempre 3 alternativas y un temazo de grupo argentino, ¿cierto? Que para muchos es el mejor, ¿cierto? Del rock latino, Soda Stereo, ¿cierto? Y el tema que le pido a Panchito es Final Caja Negra. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.